Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta sesión sobre el módulo 5, que lleva por título Derecho y Justicia en América Latina. Este tema va a ser un tema, quisiera tratarlo con mucha seriedad, a veces no me alcanza, se me complejiza un poco, sobre todo porque hay temas muy sensibles como el feminicidio, la trata de personas y la discriminación, pero justamente vamos a ahondar en por qué, ¿no? Si habiendo regulación, una construcción del Estado de Derecho, pues este parece que no se cumple, sobre todo en nuestra región, que yo considero que es como una estructura social muy compleja para realmente llevar a cabo los objetivos que tiene la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Como siempre les dejo las plecas de los lineamientos de trabajo y eso, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Que llamamos derechos humanos. De entrada, los derechos humanos han sido proclamados por varias situaciones contextuales dentro de, digamos, eventos significativos para la humanidad, justamente después de la Segunda Guerra Mundial y después de todas las vejaciones que se vivieron, sobre todo por estos asuntos raciales, pues se proclamó una carta, ¿no? Que dirigiera, ¿no? Como esta pertenencia de la humanidad a un sentido concreto de la dignidad y y que proclamara que los proyectos de vida de cada persona pues pudieran llevarse a cabo pues con respeto al desarrollo pleno de sus capacidades, ¿no? Entonces, hay que revisar un poco cuál es la instrumentación, cuáles son los aparatos, porque si hay como ciertas referencias a que estos efectos se lleven a cabo en la vida de todas las personas, pues no se cumplen. No es solo la Carta de los Derechos Humanos o la Comisión o el valor institucional que tenga para llevar a cabo esto. Los mismos países, nosotros dentro de la misma Constitución tenemos como declarados ciertos derechos que coinciden de manera no solo intrínseca, sino transversal con esto, pero que suele suscitarse como de manera difícil de llevar a cabo, ya sea por falta de recursos, falta de estructura, falta de criterio para ciertas cosas. Entonces, ese es el tema que nos trae hoy a este tema, ¿no? Fíjense que cuando nosotros tratamos de entender, ¿no? ¿Qué es aquello que le da dignidad a una persona? Considero que hay muchos efectos por los cuales podríamos definir este concepto, ¿no? Desde la defensa, por ejemplo, de los derechos y obligaciones que tenemos como parte de esta sociedad, podemos institucionalizarlo a partir de los beneficios que el Estado debe proveernos, como la educación, la salud, la alimentación, etcétera. Y no digo la alimentación de que el Estado nos regale la despensa, sino que, por ejemplo, en el ejercicio del mercado, estos productos sean asequibles para la población, ¿no? Siento que hablando ya como en temas más individuales, más filosóficos, la dignidad radica mucho en la libertad y esta libertad significa el no estar forzados o concebidos a hacer cosas que no deseamos hacer ni para nosotros mismos ni para otras personas, ¿no? Por ello, la dignidad no debería ser negociable. Sin embargo, va a haber algunos contextos en los cuales, ¿no? Nosotros vamos a ver que estas definiciones son muy difíciles de llevar a cabo. Si bien el desarrollo histórico, ¿no? de Latinoamérica y en nuestro caso concreto en México hemos sido expuestos a una serie de vejaciones, vicisitudes y sobre todo a toda esta determinación que Bonfil Batalla llamaba en el México profundo, ¿no? Como este proceso de conquista y de, pues yo ya no diría como de dominación, como de
dominación, porque no es algo que se viva de manera tangible en el día al día, pero que sí ha permeado mucho la estructura con base a nuestra ideología o a nuestros paradigmas. Por eso de repente no entendemos por qué lo ajeno, lo extraño, lo extranjero se vuelve tan deseable para nosotros o tan admirable. Esto no es un caso concreto de México, sino que se suscita en diferentes regiones y pareciera que es algo muy analogable o, perdón, homologable a ciertas condiciones de precariedad social, ¿no? Donde lo extraño nos es tan similar. Por eso nosotros de repente, ¿no? En estos procesos de identidad, pues tendemos mucho a reconocer, ¿no? Aquello que nos es ajeno porque son como cosas que de las cuales quisiéramos ser partícipes, ¿no? Justamente aquí empieza como esto de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es aquello, ¿no? Que nos daría facultad para concebirnos dentro de esta dignidad, no solo humana, sino ya más allá un poco de la individual. Y es aquí donde se empiezan a sentar, ¿no? Como las cuestiones primero innegables, ¿no? Innegociables, ¿no? El que todos tengamos derecho a la vida, ¿no? Es decir, que nadie pueda venir y arrebatarme mi genuina libertad de ejercer mi respiración, ¿no? De manera consciente, ¿no? En el plano de la determinación social, por supuesto, ¿no? No en el plano biológico. Pero va a haber otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el libre desarrollo, ¿no? A la formación de mi personalidad en el entorno social, es decir, a cómo quiero mostrarme, qué es aquello con lo cual, ¿no? Quiero que la sociedad me identifique. Y aquí van a empezar ciertas sesgos en los cuales va a ser muy difícil de repente definir, sobre todo en nuestro contexto actual en el que la asignación de los roles de género pues se ha diversificado o se ha multiplicado de manera exponencial. Yo recuerdo que en un principio era la comunidad LGBT, ¿no? Y de repente pues empezaron a ver como parecían subramas, ¿no? O subgéneros que después se consolidaron no solo ya como ramas o subgéneros, sino como géneros integradores, ¿no? De esta capacidad identitaria de nosotros como sujetos de la sociedad. Entonces, no sé ahorita cómo esté, pero ha habido una conflagración de muchísimas identidades porque cada identidad cada vez se vuelve más específica. Y justo como yo les he mencionado, la identidad tiene dos procesos, ¿no? La identidad, y hablemos como en conceptos de identidad individual, es primero con qué nos adscribimos, ¿no? Con qué nos identificamos. Y justamente esto se da en el núcleo familiar, ¿no? Reconocemos a nuestro núcleo familiar porque es mamá, papá, ellos me cuidan, vivo con ellos, tenemos una casa y esto nos aparta de otras relaciones de afiliación o parentesco. Y luego lo siguiente es con lo que somos disímiles, ¿no? Bueno, esta es mi familia, pero el vecino de enfrente no es mi familia porque no vivo con ellos, ¿no? O porque no tengo los mismos hábitos de conducta, ¿no? Incluso aunque pudiera ser dentro de relaciones parentales, por ejemplo, tíos, primos y todo este tipo de cosas, pues en realidad sí parten como en estas extensiones de la familia, pero no como parte de nuestro núcleo, ¿no? Ya hablando en un término social, en esta capacidad identitaria que ejercemos como sujetos dentro de la estructura, justamente es por eso que de repente estos roles se han diversificado tanto. Bueno, la Carta de los Derechos Humanos pues nos da todas esas herramientas, ¿no? Para poder acceder a esos derechos, es decir, a tener una vida digna, a que vivamos un proyecto de vida con base a lo que el Estado nos pueda proveer, como es educación, salud, también actividades de recreación o lúdicas, ¿no? Espacios de esparcimiento para la construcción, ¿no? De la personalidad de todos nosotros. Pero ¿por qué esto no se lleva a cabo? Y justo es aquí donde empiezan los debates, ¿no? Por ejemplo, el artículo 3, en donde se menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, pero empieza a haber ciertas contradicciones, ¿no? En las reformas sociales, por ejemplo, la legitimación, ¿no? Del aborto por parte de las mujeres, pues abre como el paradigma, entonces se respeta el derecho a la vida de todos los seres humanos. La misma biología se ha encargado como de clarificar en cuanto a un feto
cuál es el espacio consciente o en el cual se le considera un ser ya con vida, ¿no? Empiezan a tejerse todos estos discursos. Entonces, considero que lo primero, como les mencionaba en el constructo de la dignidad, pues es tener la libertad de elegir y de que nadie venga a imponer esa capacidad de elección, ¿no? A intereses ajenos a los nuestros. Van a ser temas, ¿no? Complicados de algún modo porque realmente esto abre la pauta, ¿no? A que haya otro tipo de contraposiciones o de discursos contradictorios a esto. En la Constitución, por ejemplo, pues también se regula el derecho a la vida, el derecho a la educación, pero ¿por qué entonces de repente hay ciertas regulaciones que parece que contradicen esto? Bueno, la atención es primero reconocer que la individualidad se vuelve un eje súper importante para los derechos humanos. Y por eso se dice que son innegociables e inalienables. O sea, nadie puede venir a quitármelos o, oye, te voy a comprar tu derecho a la vida o cosas así. Sin embargo, ¿no? Como el artículo 4 que dice que nadie estará sometido a condiciones de esclavitud, pues deja entrever, ¿no? Algunas consideraciones. Si bien no hay como una esclavitud declarada, sobre todo en estas sociedades, no quiero decir modernas, digamos contemporáneas o posmodernas en todo caso, pero hay ciertos sistemas de esclavitud. No sé si aquí ya les mencioné el caso de Google Complex, ¿no? Que es donde se desarrolla todo el espacio de IT de Google. De repente a los ingenieros pues les empezaron a dar habitaciones muy cómodas, ciertos servicios como masajes, terapia psicológica, atención médica, les crearon espacios de esparcimiento, ¿no? Les pusieron canchas de fútbol, de tenis, de ping pong, áreas de videojuegos, cines, todo, etcétera, ¿no? Y entonces cuando un desarrollador pues decía, oiga, jefe, voy a mi casa a visitar a mi familia. No, ¿por qué? ¿Cómo crees? Mejor trae a tu familia, ¿no? Aquí tienen de todo, hay alimentos gratis, hay áreas de esparcimiento y todo. Y decían, ah, pues sí, es cierto, ¿no? Mejor que venga mi familia acá. El asunto, ¿no? Es que ya no se vive el esclavismo como lo podríamos pensar, sobre todo en el desarrollo novohispano de la región, tal vez, o en sus formas más tradicionales, que sería como la trata de personas. Digamos que ahora se ha significado, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Laboral de otra manera, ¿no? Y es esto, ¿no? En realidad a los desarrolladores no los dejaban salir mucho tiempo del complejo de Google porque todo lo que se desarrollaba ahí pertenecía a Google y en realidad luego se abrió, ¿no? Ya que se detectaron estas convenciones legales, pues dijeron, bueno, todo lo que se desarrolle pertenece a Google, pero el 30% de esto traerá beneficios para los desarrolladores, ¿no? Entonces era como una forma de ostracismo social en donde contenían a los desarrolladores precisamente para evitar. Esto podría ser tomado como una forma de esclavismo si hay remuneración, hay prestaciones, hay servicio, hay comunidad, pero si lo que no se pretende es que el individuo pueda ejercer sus actividades fuera de cierto sitio, estos son los debates, ¿no? En los cuales nosotros debemos revisar con una reflexión bastante profunda y crítica que si se están cumpliendo y por qué no se están cumpliendo. Justamente, Angie, ayer les mencionaba a tus compañeros del otro grupo que las tiendas de raya, ¿no? Durante el porfiriato, pues, pues no era un esclavismo declarado, tácito, explícito en todo esto. Recordemos que las tiendas de raya, bueno, las tiendas de raya eran un instrumento de control para las haciendas, latifundios y fábricas y empresas productoras, las mineras también, ¿no? Tenían este modelo. ¿Qué se hacía? Mandaban al ejército o a la policía a una comunidad, sobre todo indígena, y era lo que se le llama la leva, porque también funciona así para el ejército, ¿no? Juntan a toda la gente y pues técnicamente la secuestran porque no es de, oye, ¿quieres ir a trabajar a tal lado? Mira, tenemos prestaciones, buenos servicios. No, 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 órale, súbanse y el que no quiera ir, pues ya saben, ¿no? Violencia extrema. Ese era el asunto. O sea, primero les quitaban la libertad a modo de, pues técnicamente de secuestro, ¿no? Luego los introducían a trabajar
Y finalmente, aunque tenían un sueldo remunerado, este era insuficiente para pagar las condiciones de vida que les proveía el patrón. En este caso, pues tenían que pagar alimento, renta, todo lo que les proveyera el patrón, pues lo tenían que pagar. Y justamente la cantidad de intereses los hacía esclavos de por vida en este tipo de espacios, en este contexto, ¿no? Pero es un poco lo que les digo, ¿no? De repente nosotros nos consolidamos en ciertas profesiones, en ciertas actividades en las cuales se ve coartada nuestra libertad. ¿Por qué? Pues por presiones financieras, económicas, tenemos deudas, tenemos a lo mejor un familiar enfermo o algo, y esto nos impide porque además las ofertas de trabajo en nuestro país, sobre todo, pero diga, hablando de la región, pues son limitadas, ¿no? De repente no tenemos la certeza de que dejar un trabajo nos ofrezca la oportunidad de encontrar otro en las mismas condiciones de remuneración. Entonces podemos ver, ¿no? Que de repente, ahí va a haber este tipo como de nueva esclavitud performada por la construcción simbólica de la remuneración. Porque es cierto, los niveles de inflación, como les comentaba antes en el lobby de esta, de esta sesión, pues suelen tender a minimizar mucho nuestra capacidad económica para desarrollar nuestros proyectos de vida, ¿no? Y entonces nos lleva al artículo 22, ¿no? De que todo, ¿no? Individuo o sujeto tenemos derecho a la seguridad social, ¿no? Es un poco complicado porque el país tiene, digamos, todas las instituciones necesarias para proveernos de un estado de bienestar, ¿no? Y justamente, por ejemplo, la mayor herramienta de esto es el INEGI, que mide a través de ciertos valores y mediciones, pues crea estos indicadores para saber en qué condiciones estamos. Hay uno que es, por ejemplo, el índice de calidad del trabajo y pues nos ayuda a saber cuántas horas trabajamos a la semana, cuál es el pago remunerado. Hay otros que nos ayudan, por ejemplo, el índice de calidad de vida, ¿no? Que a través de las entrevistas y las encuestas recupera datos de, por ejemplo, para saber en qué nivel socioeconómico estamos, ¿no? Y estos test que nos hacen, pues tienen un propósito y es saber en qué condiciones y cómo mejorar esas condiciones en las que se encuentra la población, ¿no? Se vuelve un poco complicado porque de repente, pues, si las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, no sé, Tijuana, ¿no? Estas nuevas, Veracruz, ahora con Jalapa, que ya es súper grande también, creo que incluso es más grande que Guadalajara o que Monterrey, no recuerdo, pero creo que es un poquito más grande. El asunto es ese, ¿no? Si en las grandes ciudades hay grandes necesidades, ¿no? Por la magnitud de la población, pues pensaríamos que en sociedades pequeñas, en pueblos alejados o algo, esas necesidades estarían cubiertas, pero no. Donde realmente se aleja más el valor institucional de esta prevención de, digamos, de un proyecto de desarrollo individual para la sociedad, pues se ve más mermado. ¿Por qué? Porque difícilmente se consideran, por ejemplo, dentro de lo que sean los discursos políticos, pues este tipo de población, porque a final de cuentas lo que se trata de atender es lo que tenga mayor repercusión, pues para sostener que justo era como algo de lo que revisábamos en esto de los movimientos sociales y militares, ¿no? En Latinoamérica. Y yo les decía, bueno, los gobiernos van a tratar de hacer lo mayor posible para retener el poder el mayor tiempo posible, ¿no? Para ejercer este poder el mayor tiempo posible, sí, porque como diría Foucault, el poder no se acumula, se ejerce. Entonces, justamente, ¿no? Muchas de estas prebendas políticas y cosas de este tipo no se ahondan como a mejorar las condiciones de vida de este tipo de poblaciones porque a lo mejor no son significativas para el desarrollo. Se ha visibilizado mucho, pero también ha tenido que ser bajo ciertas construcciones del criterio. Yo les mencionaba, por ejemplo, el tema de la educación. De repente, pues se llevan a los niños, ¿no? Los libros de texto con tablets y cosas así, y les rompe mucho el paradigma, ¿no? De su sistema de creencias, porque ellos pues creen a lo mejor en una cosmovisión. Creo que aquí les planteaba el caso de los tojolabales, ¿no? Pero
Estas cosas son prácticas muy recurrentes, o el tema de la vivienda. De repente a la gente, pues, les quitan sus viviendas, por ejemplo, de adobe y paja, ¿no? Porque piensan que las casas de concreto y de pisos cerámicos son mucho mejores que las otras, cuando en realidad las otras tienen esa funcionalidad porque a lo mejor el calor es muy extremo y el adobe y la paja, pues, ayudan a que las condiciones climáticas sean más agradables, porque primero no hay energía eléctrica, ¿no? Segundo, no hay recursos financieros para comprar un aire acondicionado, etcétera, ¿no? Dentro de estos sesgos que nosotros tenemos como sociedad, muchas veces no dilucidamos bien cuáles son las verdaderas necesidades de otras comunidades. Y es justo aquí, ¿no? Donde muchas veces las campañas políticas o las campañas, por ejemplo, estas campañas que llevan servicios médicos y ferias de la salud, ¿no? Donde van y incluso van terapeutas o abogados porque tienen problemas, por ejemplo, en la legitimación de las tierras y les ayudan con las escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se vuelven temas bien complejos de llevar a cabo. Y si bien se pueden atender ciertas condiciones, también el llevar estas condiciones muchas veces se vuelve todo un problema, ¿no? Yo no sé si aquí les comenté el caso de la Fundación Rockefeller con la Sierra de Juárez en los años, me parece que 70, ¿no? Pero en los años 70 hubo un proyecto de desarrollo en la Sierra de Juárez, ¿no? En la cual pues se proveía que la comunidad pudiera tener, se volvió una comunidad autosustentable, ¿no? Entonces, a través de un financiamiento de la Fundación Rockefeller, pues se le pagó a abogados, a ingenieros, topógrafos, médicos, creo, antropólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hizo el mapa de la región, se llevaron los servicios, se llevó alimento, etcétera, etcétera. Entonces se proveó como un estado de bienestar para la comunidad, pero luego resultó que esta financiación en realidad se hizo para poder mapear la zona y que se pudiera usar con fines de estrategia militar, ¿no? Entonces, se vuelven temas bien complicados, ¿no? Se vuelven, incluso dentro de la deontología profesional, imagínense a todas estas personas que fueron a ayudar a la comunidad y que luego vieron, ¿no? Que su trabajo sirvió para otro tipo de fines. Justamente son los apartados en los que les digo que la reflexión se vuelve profunda cuando empezamos a quitarnos un poco los sesgos de por qué estas condiciones no se pueden llevar a cabo, ¿no? El artículo 25, por ejemplo, dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, es decir, a que tenga todos los insumos suficientes para poderse desarrollar con plenitud en la sociedad, ¿no? Es complicado porque si bien nosotros, por ejemplo, somos personas a lo mejor con trabajo, con familias bonitas, con todo este tipo de cosas, pues hay presiones estructurales que muchas veces determinan nuestras condiciones sociomateriales. Y a lo que les decía, si bien las presiones estructurales condicionan, pero no determinan la posición que vamos a ejercer en la sociedad, muchas veces es muy difícil romperla, ¿no? Y estamos en estos discursos, ¿no? Del coaching de emprendedores, ¿no? De el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Si no creces es porque eres flojo, si quieres ganar dinero, párate más temprano, es que esto, y bueno, estos discursos se contraponen, como diría Bourdieu, con la realidad social, con la razón práctica de los individuos. Entonces, una persona, un obrero de fábrica, por ejemplo, que la maquinaria empieza a las 7 de la mañana y que además este trabajador vive a 3 o 4 horas del lugar de, bueno, a lo mejor me fui muy extremo, pero digamos 2, 3 horas del lugar de trabajo, que tiene que sortear todas las vicisitudes del transporte público, ¿no? Que llega al trabajo ya cansado del mismo traslado. Entonces, él no es que no trabaje, no es que no se levante temprano o etcétera, etcétera. Él pertenece a una posición estructural, ¿no? Donde definitivamente la movilidad social está muy limitada a estos ascensos que debería proclamar el Estado, ¿no? Que es lo que les digo, muchas veces nos quedamos con un empleo no por la falta de experiencia, de habilidades o algo, sino porque el mercado de trabajo muchas veces está cerrado a la falta de oportunidades. Y justamente son como los criterios que se vienen ampliando. Por eso siento que muchas de estas condiciones recaen precisamente en lo que se estructura dentro del estado de bienestar que provee el Estado.
Se hace mucha crítica como a la asistencia social que se hace, por ejemplo, en nuestro país, todo este sistema de becas, de apoyo a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, a las personas enfermas o a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Pero siento que el aparato del Estado ha estado en deuda con toda la sociedad durante mucho tiempo y justamente es una manera de resarcir esto para que la sociedad se pueda recomponer de algún modo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen algún ejemplo práctico de, por ejemplo, yo tomé estos artículos de ejemplo para hablar de ellos, pero ustedes ven alguna contradicción, algo que no se cumpla, a lo mejor algo que yo no haya podido observar? ¿Nadie que tiene un ejemplo? Algo que no se cumpla. Sí, algo que tú tienes como derecho y pues el Estado no te lo puede proveer. Por ejemplo, yo diría justicia, ¿no? Vamos a Sí, levantar una demanda, ¿no? Este, ajá, es más, porque me chocaron el coche, ¿no? Me chocaron el coche y tengo que ir al MP a levantar un acta para que me pague el seguro, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? Y a veces dices, bueno, ya, ¿sabes qué? Me cobran 200 pesos por quitarle el rayón y todo, y en lugar de irme al MP, es más, ¿no? 1000 pesos, me cobran 1000 pesos por cambiarle el faro de enfrente o algo, ¿no? ¿Sabes qué? Me evito del MP, ya no le pido al seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente así, ¿no? Entonces, ¿hay justicia? Sí, lenta, ¿no? Burocrática, poco eficiente, pero la hay, ¿no? Supuestamente en lo escrito, ¿no? Cuando, pues, sí. la, la vinculación de la ley, ¿no? Es que se debe ofrecer la ley de manera pronta y expedita, ¿no? Y, pues no, No, no se cumple en lo escrito, ¿no? Sí, pero en la práctica no, ¿no? ¿Ustedes tienen algún ejemplo del cual quieran reflexionar? Si no, para pasar a lo siguiente, que es, pu sí. pues bueno, ya lo mencionó, ¿no? Pero el tema del trabajo y de la autoexplotación, ¿no? Porque precisamente ha cambiado el paradigma del trabajo. Pensamos que la esclavitud es eso que era que estaban encerrados en las tiendas de raya y todo, pero en realidad sigue de alguna forma igual, ¿no? La gente trabaja para volver a consumir y vivimos eternamente endeudados con las tarjetas de crédito, pues es la tienda de raya, ¿no? Y y este discurso de la dignificación del trabajo es así como de no, pues el trabajo te hace digno, el trabajo te hace una mejor persona, el trabajo. Hay un texto de Kropotkin, ¿no? Que habla sobre el bienestar. Y Ujú, entonces dice que, este, bueno, y el del derecho a la pereza creo que es de Proudhon, dice que el trabajo no nos hace libres, ni el trabajo nos hace mejores, ¿no? El trabajo ha cambiado ese concepto a lo largo del tiempo. Las sociedades primitivas decía que no tenían esta idea del trabajo, no tienen a veces ni siquiera algunas la palabra trabajo. Esta idea de que está anclado a la dignidad humana, pues no, es muy diferente al quehacer de transformación para sostener la vida, es distinta a la idea que tenemos de trabajo para consumir cosas, ¿no? Entonces, nos autoesclavizamos en esta cosa de los discursos de emprendedores, en esta cosa de la superación. Yo a veces digo, de verdad, sí, o sea, hace tanta falta salir a mover las ruedas del progreso. Fíjate que tocaste un tema que a mí, lejos de todo lo demás, pero en algo en lo que quiero centrarme si no me disperso mucho, y es estas nuevas maneras de entender el trabajo, ¿no? Justamente antes, ¿cómo entendíamos el trabajo? Pues el trabajo teníamos que desplazarnos a un lugar in situ, a realizar alguna actividad, alguna comisión, tener un cargo, una responsabilidad, ¿no? En el que tú quieras, incluso desde la fábrica hasta ser directivo, todo eso se hacía en un espacio de trabajo.
Después de la pandemia hubo una transformación del trabajo y mucho antes también hubo una transformación del trabajo, digamos, en cuanto a valor de producto, ¿no? O a producto producido. Justamente el trabajo clásico pues tenía ciertas condiciones contextuales pues que requerían eso, ese insumo, ¿no? Es más, cuando uno regresaba a casa pues ya no había posibilidad de hacer trabajo porque pues digamos por los años 80 y 90 es cuando empieza este boom de la computación y aún así había que desplazarse, ¿no? Ahora con toda la portabilidad y movilidad que tenemos en los dispositivos, hemos llegado como al teletrabajo, justo en este espacio en el que estamos nosotros, ¿no? Yo en mi casita, en mi escritorio y ustedes, espero que en su casita con sus familiares y si no, pues en algún espacio que les permite tomar esta sesión, ¿no? No solo eso. El tipo de mercancías también se ha transformado. Ahora hay mercancías que no son tangibles. Por ejemplo, si yo les dije, ¿el software es un producto tangible o no tangible? ¿Ustedes qué pensarían, no? Bueno, es que es tangible porque si compro el disco me llega y tengo el software a disposición y todo, pero pues ya casi ni hay discos, ¿no? Sin embargo, podemos experimentarlo a través del uso como herramienta computacional, etcétera, etcétera, ¿no? Los servicios, por ejemplo, ¿no? Nosotros contratamos, por ejemplo, telefonía móvil, sea prepago, sea pospago, como sea, ¿no? Estamos haciendo un uso de un servicio que nos permite comunicarnos, escribir, todo esto. ¿Esto le da un valor de tangibilidad o sigue siendo un espectro de intangibilidad, ¿no? Justamente empieza a haber una nueva manera de entender el trabajo y sus nuevas mecánicas, que era lo que les decía con los desarrolladores de IT. Para Marx, y me parece muy interesante esto de la pereza en el trabajo, ¿no? Pero Marx lo llevaba como a un concepto no sé si abstracto o concreto, pero al concepto de la enajenación. Y él decía que los trabajadores deberían evitar la enajenación porque la enajenación lo que hace es quitarnos esta cualidad humana, ¿no? Y justamente aquí los trabajos deberían permitir, ¿no? Evitar todo este tipo de conflagraciones contra la propia libertad. Chaplin lo lleva muy bien y lo describe muy bien esto de la enajenación en su película de tiempos modernos, sobre todo cuando está en la armadora, ¿no? Eran tareas tan rudimentarias, tan repetitivas, tan monótonas, tan todo, ¿no? Taylor y Ford, ¿no? Con este modelo de la administración científica, precisamente lo que trataban era de evitar, ¿no? Los tiempos muertos para tener una mayor productividad. Entonces, justamente después de la escuela de las relaciones humanas se empieza a ver de una manera muy distinta no solo los espacios de trabajo, la sociedad, sino al individuo como este ser capaz, ¿no? De realizar múltiples tareas, de múltiples actividades, de adaptarse a múltiples entornos, pero que necesita estados de satisfacción para poder conseguir este desarrollo pleno, ¿no? Y justo aquí, ¿no? Dirigiéndonos ya al tema de los derechos humanos, ¿no? Los trabajos se han vuelto cada vez más precarios porque exigen más actividades con menor salario y con menor salario, pues menores condiciones para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Hay un asunto súper importante que es en qué tipo de actividades nos vamos a incorporar, ¿no? Ya sea por especialización, digamos, como por designio hereditario, muchos a lo mejor heredan el negocio familiar, por que la tiendita, que la empresa, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que aquí nosotros, para obtener esta capacidad de desarrollo de beneficios, pues contemos, como dice María Guadalupe, con un trabajo digno. ¿Y saben qué dignifica el trabajo? El salario. Creo que esa propuesta desde la administración pasada y sin hacer discursos políticos ni nada, ¿no? Pero creo que son como de estos ejes de cambio paradigmático, ¿no? Justo cuando estaba, por ejemplo, Peña Nieto, el aumento al salario, me acuerdo porque salió a hacer toda una referenda, fiesta sobre los 4 pesos que había aumentado al salario mínimo, ¿no? Cuando llega Andrés Manuel dice, no, es que en realidad la gente es bien trabajadora y todo, y es más, trabajan un buen de horas, pero el salario pues no alcanza porque es bien poquito, ¿no? Yo tenía ese sesgo de decir, ay, pues ya quién gana el salario mínimo, nadie puede,
Nadie gana el... No, son millones de personas las que ganan el salario mínimo. Por eso, este cambio en cuanto a cuánto debía ser lo menos que se le puede pagar a un trabajador, fue un beneficio estructural para todos, ¿no? Porque ustedes piensan, bueno, a nadie le pagan el salario mínimo, ¿no? En realidad a muchísima gente le pagan el salario, no porque le paguen los 230 pesos que anda, creo, ahorita el salario mínimo, 200, no sé en cuánto ande, pero más o menos por esas fechas, ¿no? Pero justamente hay profesionistas, hay directores, hay gerentes, hay cosas así que les pagan el mínimo y lo demás es complementario y esto afecta muchísimo el desarrollo, por ejemplo. A nosotros ya no nos toca, me incluyo con ustedes porque justo estoy en la misma posición estructural, ¿no? De jubilarnos y pensionarnos, como era la usanza tal vez con sus papás o sus abuelitos, pero a nosotros ya no nos toca este tipo de condiciones, ¿no? Sin embargo, el fondo de ahorro para el retiro sí se vuelve significante, ¿no? El aumento del salario mínimo. Entonces, las repercusiones de este gradual aumento y tan significativo aumento, pues fue una situación que mejoró las condiciones, ¿no? Que ya se cumplió el propósito de que ahora todos tenemos una vida digna, pues no. Pero digamos que empieza a haber como este tipo de situaciones que mejoran los propósitos de vida, ¿no? Justamente, ¿no? Es revisar como con criterio este tipo de cosas, ¿no? Nosotros pues deberíamos tener acceso como a servicios médicos de calidad, ¿no? Pero la verdad es que de repente ir a una cita médica con nuestra institución de salud, independientemente si es el IMSS o el ISSSTE, que son las dos instituciones de salud pública en nuestro país, pues es todo una complicación, ¿no? Ahí solo podemos ir por algún caso de alguna enfermedad significativa o crónica, ¿no? Pero en realidad tendemos a recurrir a otro tipo de espacios, ¿no? Y creo que fue una de las bendiciones que trajo, digo, hablando ahorita nada más como de cosas positivas, luego podremos ver, por ejemplo, la precarización de esos entornos laborales, pero pues lo del doctor Simi, ¿no? ¿Qué trajo? Pues de repente ir al médico eran consultas, a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero era con el médico de cabecera, que creo que ya ni se usa, pero han de haber escuchado eso en algún momento, ¿no? Que con el médico de cabecera, y pues las consultas, no sé, pónganle, eran de 500 o 1000 pesos, ¿no? Por consulta, y de repente para atenderte una gripe y que te recetaban medicamento, pues era una inversión, porque además el medicamento era carísimo, era de patente, ¿no? Justamente esta irrupción del modelo de negocios de las farmacias de similares trajo primero pues medicamentos más asequibles, ¿no? Luego trajo consultas médicas pues también asequibles, ¿no? Y luego pues ahora hay laboratorios, creo que ahora hay hasta veterinarias para animalitos, ahí creo que en la Roma, en Insurgentes, digamos, con respetando como su modelo de negocios, pues donde es el público objetivo o el cliente final, pues es eh, objetivo para sustentar este mercado de trabajo, ¿no? Entonces sí, ¿no? No solo es el trabajo, son las condiciones de vida. Antes, por ejemplo, pues no había toda la cartelera, ¿no? De espacios lúdicos que hay ahora. Antes el Estado a lo mejor debería proveerte y llegó a pasar, ¿no? Que el Estado te proveía con entradas para el cine o regalaba entradas para el teatro, ¿no? Pero de repente los espacios ahora son diferentes, el estilo de esparcimiento y de actividades lúdicas, pues parecen cada vez más infinitos, ¿no? Entonces también, ¿no? De repente todas estas cositas que podrían alimentar como, digamos, a lo que podríamos llamar un nivel de calidad de vida adecuado, pues están, ¿no? Ya configuradas por diferentes elementos, porque ya no solo es el trabajo, ya no solo es la salud, ya no solo es el esparcimiento, es la vivienda, por ejemplo, ¿no? Tenemos una crisis ahora con esto ¿cómo se llama esto? De cuando vienen los extranjeros a habitar a nuestro país. Se me fue la palabra, que abundan ay, se me fue. Gentrificación. Gentri- Gentrificación. Sí, sí, ay, muchas gracias, no sé qué haría sin ustedes. Pero la gentrificación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Miren, lo primero no es, el gran problema no es que se incrementen las rentas, que sí lo es, o sea, sí es un gran problema, pero creo que el peor problema de todo esto es el desplazamiento social, ¿no? De repente, personas que habían vivido a lo mejor 10, 20, 30 años, ¿no? Que habían estado en esos espacios,
pues tuvieron que renunciar a seguir habitando esos lugares, ¿no? Las transgresiones de modificar la residencia muchas veces son positivas, pero también muchas veces son negativas, sobre todo si se hace bajo estos aspectos, ¿no? Entonces, trabajo, salud, vivienda, educación. Híjole, la reforma, por ejemplo, del 2014 trajo secuelas severas al sistema de enseñanza-aprendizaje de nuestro país, tanto así que hasta la fecha no se pueden medir las consecuencias. Se ha tratado de revertir y todo, etcétera, pero digamos que eso tejió, ¿no? ¿Cómo vamos a ver las generaciones, esos niños, por ejemplo, de 10 años, ahorita tendrían 20, se van integrando al sistema universitario, ¿no? Entonces habría que ver cuál va a ser el rendimiento de estos muchachos en el mercado de trabajo, ¿no? Y justamente es donde empezamos a ver, ¿no? Como todas las deficiencias. Y es lo que les digo, no es que no esté regulado, no es que no esté dentro de nuestra estructura política, social, ¿no? No es que no esté dentro de nuestros derechos o de nosotros mismos en respuesta a esto dentro de nuestras obligaciones. Es que es súper complicado, ¿no? Cumplir con todos estos propósitos porque las condiciones sociomateriales no están hechas para que se cumplan, ¿no? Entonces, sí, derecho a la salud, pero ¿bajo qué regulación? Si para conseguir una cita de especialidad, a lo mejor en una institución de salud, pues demoramos tanto tiempo, ¿no? Entonces, habría que revisar con exactitud, ¿no? Cada ejemplo del que estemos hablando y del por qué no se cumple. Tal vez nada más esta tablita, ¿no? De desigualdad social y pobreza, heterogeneidad étnica y cultural. Y yo me centraría, digo, lo de la desigualdad social y pobreza, pues son las presiones estructurales de las que les hablo, ¿no? Pero heterogeneidad étnica y cultural es, si bien lo he tocado, por ejemplo, con esto que les mencionaba de las reformas del aprendizaje en comunidades aisladas, ¿no? Es transgresor para ellos, pero también depende mucho de las comunidades el cómo se puedan acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, llevar, ¿no? Medicina alópata a una comunidad que es súper tradicional y cerrada, pues se vuelve complicado, ¿no? Habría que buscar instrumentos a través de ciertas campañas de información o de difusión de información, pues para que pudieran adquirir los nuevos elementos, ¿no? Esto nos lleva, ¿no? Como al siguiente tema. Y de aquí se van a desprender muchísimas cosas, ¿no? Porque siento que esto está intrínseco a diferentes, ¿cómo decirlo? A diferentes problemas de la región, ¿no? Y es el derecho a la libertad sexual, ¿no? Hay que entender este concepto de sexual o sexualidad de dos formas, ¿no? Pero el primero sería como lo social, ¿no? Lo social es el cómo expreso mi libertad sexual ante la sociedad, ¿no? Y es aquí lo que les digo, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, pues va a permear completamente esta libertad sexual, ¿no? En la indumentaria, en la manera en cómo nos reconocemos o queremos integrarnos a ciertos grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, no estamos hablando solo de género, estamos hablando como de las cualidades únicas y específicas que nos llevan a hablar precisamente del género. Y digamos que eso sería lo consecuente a la libertad sexual, ¿no? Entonces, todo este desarrollo del performance que tenemos como individuos, ¿no? De la sociedad, pues nos harán actuar, ¿no? Bajo ciertas diligencias para llevar a cabo todo este performance que hacemos. Cuando digo performance, no me refiero al rendimiento como se podría tomar, sino, como les dije en algún momento, como esta teatralidad que nos expone Goffman, ¿no? De a qué máscaras usamos en los entornos, cómo nos comportamos, por ejemplo, en el núcleo familiar, con los amigos, en el trabajo, en la calle, en el centro comercial, en el cine, en el concierto, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no? Parte precisamente como de valores intrínsecos a esto, que sería la sexualidad en el entorno social. Luego viene otro aparato que es más como de nivel individual, ¿no? Y es como con estas adscripciones, ¿no? Que mi libertad sexual me va a poder identificar para mi libre desarrollo, ¿no?
Entonces, justamente aquí van a involucrarse como factores de salud, no solo física, sino también emocional, ¿no? El desarrollo de una psiquis que me permita tener un proceso de identidad sano, equilibrado y no sé cómo decirlo, pero quiero decir algo así como en paz, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Que no mi capacidad de desarrollo no esté delimitado por condiciones de violencia o de agresión o de intimidación, etcétera, se va a volver muy, muy importante, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde empieza, ¿no? A revisarse muchos de los derechos humanos, ¿no? Para la libertad de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto va a ser un valor tan significativo para todos nosotros como individuos, porque es, digamos, el efecto más profundo de la dignidad que tenemos, ¿no? La sexualidad, pues se vuelve eje motriz para todas las demás consideraciones o que podrían permear las demás consideraciones. Ay, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa? Estoy ya de verdad un poquito con la garganta seca. Voy a por agüita y todo. Además empezamos hoy, si no grabamos desde temprano, empezamos temprano. Entonces regresamos a las 12, si les parece bien. Vayan por cafecito, galletas o algo. Yo voy por agüita y un snack, ¿vale? Ahorita regresamos. Listo, ¿ya volvieron? Muy bien, muchas Sí, gracias. Ay, es que es bueno estirar las piernitas de repente, cada cierto tiempo. Bueno, les decía, justamente, ¿no? El derecho, ¿no? A la libertad sexual, creo que desprende muchísimas cosas y se vuelve como la parte más esencial y básica de los derechos humanos, porque justamente a partir de aquí, ¿no? Se desprenden muchísimos de los demás problemas. Eh, Va a estar como añadido a diferentes cosas, pero digamos que hablando en cuestión de la defensa de la dignidad humana, este sería el precepto básico de todo esto, ¿no? Entonces justamente aquí empieza a ver como estas complejidades, ¿no? Porque empezamos a hablar
de violencia. Eh, yo no quiero abarcar, ¿no? O enfocarme en decir la violencia hacia la mujer o la violencia hacia el hombre. Yo quiero hablar como en este constructo de sociedad, ¿no? Y creo que la violencia es una facultad que tenemos todos, ¿no? Todos podemos ser violentos, todos tenemos esta capacidad de lastimar y cosas así, ¿no? Pero en magnitud es muy diferente de lo que nos hablan los derechos humanos, porque realmente estamos hablando de lo que en algún momento denominamos como poblaciones, yo no sé si decir poblaciones o sociedad o personas, ¿no? Pero yo voy a utilizar el término de personas vulnerables, ¿no? Hablar de una sociedad vulnerable, pues ya nos lleva como a hablar de algún tipo de población, de pueblo, de colonia, etcétera, ¿no? Yo me voy a enfocar más en este discurso tendiendo más hacia lo individual porque es aquí donde creo que surgen cosas. Sin embargo, cuando hablamos de discriminación o de trata de personas, pues se entiende lo colectivo. Más bien sería revisar las consecuencias de lo que esto trae consigo a manera un poco individual, ¿no? Justamente empezamos, ¿no? Con la trata de personas, ¿no? La trata de personas no es más que otra cosa que quitarle la libertad a una persona de poder elegir, ¿no? Cómo llevar a cabo su proyecto de vida. Y justamente es aquí donde la trata de personas tiene diferentes motivaciones o diferentes objetivos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para trabajo forzado, ¿no? Eh, ay, perdonen, es que de repente me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero para trabajo sexual, para creo que viene aquí en una pleca para lo de, no, no viene, no lo puse. Para tráfico de órganos, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Pese a lo que digo, que hay población que se vuelve más vulnerable que otra, ¿no? Sobre todo en esto de la trata de personas, donde los principales objetivos son mujeres y niños, ¿no? Pero considero que esto es una falta de regulación del Estado, ¿no? Tenemos dos conceptos aquí que es importante revisar, ¿no? El primero es el de trata de personas, en el que un grupo delictivo, el crimen organizado o algún tipo de eje, ¿no? De eje individual en lo privado, pues crea este, pues este mercado, ¿no? Este mercado negro de personas, ¿no? El otro sería la desaparición forzada, que es llevada a cabo por parte del Estado, regularmente en vinculación con algún grupo delictivo o algo, ¿no? Entonces tenemos dos casos, por ejemplo, en este tipo de cosas. El primero se vincula directamente con el segundo caso que revisaremos, que es el feminicidio, pero, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en el norte del país, con todo este desarrollo de las maquilas, se empezó a visibilizar algo que no se había reconocido en ese momento, sobre todo en el desarrollo de los noventas y más hacia el final, que era la desaparición de mujeres, ¿no? Se empezaron a encontrar osamentas y después se descubrió pues que en realidad no eran desapariciones, sino que eran feminicidios, ¿no? Esto se volvió un tema de discusión nacional porque lo primero es que había demasiada impunidad, no se podía castigar, no se podía disminuir, ¿no? Este tipo de situación tan complicada, ¿no? Un caso más reciente es el de trata de mujeres en Tlaxcala que se usaban justamente para otro tipo de cosas, desde el trabajo forzado hasta la explotación sexual, ¿no? Pero justamente pues no se podía disminuir los casos, ¿no? Y ahí teníamos a las familias y todo denunciando este tipo de desapariciones, ¿no? Y que se volvían complejo. En el caso de desapariciones forzadas, por ejemplo, tenemos el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? En donde el Estado
ay, no prendí mi cámara, en donde el Estado, ¿no? Junto con grupos, ¿no? Que pertenecían no solo a la localidad, es decir, a la municipalidad, sino en contubernio con la policía y el ejército, pues se desaparecen a estos muchachos, ¿no? Entonces, digamos que en la desaparición forzada, pues lo primero es que va a afectar, ¿no? Como a todas esas oposiciones que afecten la estabilidad del poder en cuestión, ¿no? Y por eso regularmente interviene el Estado, ¿no? Lo segundo es el ocultamiento de las personas. Esto también lo viven mucho los periodistas, sobre todo los independientes, que al no tener alguna institución que pueda, ¿cómo decirlos?, ampararlos ante una situación de este tipo, pues son más propensos a que esto pase, ¿no? Lo siguiente, pues es la negación de información, ¿no? Justo cuando pasó el caso de los 43 de Ayotzinapa, pues ¿qué se suscita? Pues que se desconoce, ¿no? Que no saben, se intentó deslegitimar el movimiento porque eran normalistas y decían que eran unos vagos desalineados que solo buscaban conflicto y todo, ¿no? Y lo tercero, pues es la violación de los derechos humanos, ¿no? Lo primero, pues es el secuestro, lo siguiente, la tortura y finalmente la extinción de la vida, ¿no? Esto, pues lo podemos ver y justo que es lo que les digo, no es el tema de hombres y mujeres, sino que nos afecta como sociedad. Les digo, hay una consideración que sí la población, las personas, como mujeres y niños, pues son muy propensos, ¿no? Por la falta de protección de todo este tipo de situación, pero son temas bien complicados porque en realidad el Estado debería proveer, ¿no? Todos estos espacios de seguridad, ya sea en cuanto a la trata de personas o a la desaparición forzada. Y como vemos, la estructura está tan rota que muchas veces es partícipe de este tipo de crímenes, ¿no? Entonces, esto genera serias repercusiones para el bienestar social, ¿no? Ya no solo por el acto mismo, porque decimos, bueno, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Se logró, ¿no? Detener o disminuir el número de casos, pero no extinguir del todo. Y entonces esto, ¿qué crea? Pues pánico colectivo, la gente se encierra en sus casas, se cuidan muchísimo más, se evita la interacción social, etcétera, etcétera, más, ¿no? Consecuentemente, y lo que sería más visible, la afectación de las vidas que padecen este tipo de crímenes, ¿no? Desde las personas que ya no están hasta los familiares que siguen padeciendo los rastros de estos crímenes, ¿no? Entonces, hay como una serie de elementos a considerar dentro de este tipo de violencias, ¿no? Lo primero, pues, es que se dan, como ya vimos en el cuadrito anterior, ¿no? En estructuras de desigualdad social y de pobreza, ¿no? Justamente se empieza a legitimar muchas veces estos discursos que eran, pues yo digo, vistos antes de manera tradicional, por ejemplo, en la construcción de las relaciones socioparentales, ¿no? Es decir, en los sistemas de afiliación y alianza, lo que sería el matrimonio, ¿no? Si bien la sociedad ha ido cambiando y renovando ciertos paradigmas, tal vez no dejándolos fuera, porque no es que ahora ya no consideremos el matrimonio como un plano o un proyecto de vida familiar, ¿no? Pero sí hay como ciertas reformulaciones a este paradigma, ¿no? Justamente todas estas revoluciones del eje feminista, ¿no? Tratando de, primero de conseguir la legítima acceso a los derechos, ¿no? En México les mencionaba, por ejemplo, el caso del voto de la mujer, ¿no? Un efecto simbólico muy importante es que en las Olimpiadas del 68 el pebeteo lo encendió por primera vez una mujer, ¿no? Parecen como efectos a lo mejor un tanto más intrascendentes o simbólicos, ¿no? Que pertinentes, pero en realidad empiezan a sentar paradigmas, ¿no? Sobre la inclusión y justamente es donde el movimiento femenino tiene muchísimas de estas repercusiones, ¿no? En donde pues se busca primero el acceso a estos derechos, a la equidad, por ejemplo, de género, ¿no? Es decir, a tener las mismas opciones que los hombres, ¿no?
pero no es que de repente las mujeres busquen estar excavando en minas o en tener acceso como a los trabajos que tradicionalmente hacían los hombres, ¿no? Sino a que se tejan las libertades de que aquella mujer que quiera hacerlo pueda hacerlo, ¿no? Que no se vea limitada simplemente por ser mujer a acceder a ciertos, digamos, mercados de trabajo o a ciertos derechos, ¿no? Lo siguiente, pues, es buscar la equidad, por ejemplo, en la formulación de un proyecto de vida. Y aquí influyen muchísimas cosas, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a salarios, pues iguales, ¿no? Muchas veces se beneficiaba más a los hombres, por ejemplo, porque eran los cabezas de familia. Entonces, en lugar de subirle el sueldo a Juanita Pérez, vamos a subírselo a Enrique Martínez, porque Enrique Martínez, tiene familia y es casado, y como Lupita está solita, entonces a ella no, ¿no? Perdón, Juanita, ¿no? Eran como este tipo de cosas que antes no eran tan visibles, no estaban en lo escrito, era muy difícil de comprobar, pero que ahora en la actualidad, gracias a las repercusiones que han tenido toda esta, ¿cómo decirlo? Exhibición de cómo se comporta, ¿no? La sociedad ante ciertos temas, pues ha traído estos beneficios. No digo que ya se hayan objetivado o alcanzado, pero si en un principio se hicieron visibles, ahora nos encontramos en la transformación y poco a poco se ha ido consolidando como estos objetivos, ¿no? Lo siguiente es que las violencias y todo esto que puede suscitarse, pues dimanan precisamente de condiciones precarias de vida, la falta de acceso a ciertos estados de beneficio que debería proveer el Estado, como la salud, la educación y todo este tipo de prebendas de las cuales pues nosotros deberíamos subsistir, pues muchas veces no se encuentran, ¿no? Entonces, ¿cómo apartar, ¿no? Estos estados de salud, ¿no? Psicoemocional, ¿no? O psicosocial de los individuos y de los sujetos si el Estado no las está proveyendo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? Se dice que todos necesitamos ir a consulta psicológica. Esto no es una recomendación ni mucho menos, ¿no? Pero pongámoslos como en el debate, ¿no? ¿Qué tanto se necesita ir a terapia psicológica? Muchas veces la terapia, ¿no? Es de larga data, sobre todo cuando tenemos complejidades emocionales muy profundas, es decir, temas de la niñez y todo esto, ¿no? El Estado no ha tenido la capacidad, por ejemplo, de integrar, ¿no? Este seguimiento a la salud infantil. Hay temas muy complejos que desde la infancia se presentan y que por supuesto muchas veces el aparato escolar no cuenta con herramientas para resolverlo. Por ejemplo, entornos de violencia en donde los niños crecen, pues no se pueden resolver por la falta de intervención. Lo mucho que se puede hacer pues es mandar a llamar a los papás para informarles a lo mejor de un bajo rendimiento, ¿no? En la actualidad también tenemos varios problemas para los cuales no hay una estructura que pueda atender las deficiencias, no del sistema de enseñanza-aprendizaje, porque esto también pasa, por ejemplo, en escuelas particulares, ¿no? Pero la detección temprana de ciertas condiciones, ¿no? Que pudieran afectar la salud infantil, como el autismo, que ha proliferado mucho en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas van a empezar a generar como frustración social, ¿no? Es decir, la falta, ¿no? De acceso a los objetivos o al cumplimiento de estos objetivos que nos planteamos como seres individuales trae consigo pues resentimiento, rezago, frustración y sobre todo ira y abuso, ¿no? Porque nuestra sociedad ya no se va a conformar con los objetivos planteados de manera individual y colectiva, sino a través de cómo conseguir por medio de los otros estos objetivos en los cuales nosotros estamos orientando nuestros esfuerzos. Siento que es una condición, ¿no? Que para la región se ha consolidado de manera muy burocrática y esto se ve justamente en estos sistemas de, ¿cómo decirlo? De impunidad, de corrupción, ¿no? De tráfico de influencias, de meritocracia, ¿no? De no reconocer realmente quién es capaz de poder acceder a ciertas posiciones en lo privado y en lo público, ¿no? Pero una que se hace, creo, muy importante para entender todo este tipo de cosas es que
la falta de oportunidad nos hace tratar de aprovechar al máximo las que se nos presenten y cuando esto no se suscita de esta manera, pues pasar por encima del interés de otras personas, ¿no? Y creo que esto, sin querer profundizar más, se explica muy bien con estas frases, ¿no? De, este, el que no tranza no avanza, por ejemplo, ¿no? Se legitima de muchas maneras como esta falta de opciones y de oportunidades. Y entonces, ¿no? Justamente tenemos familias rotas porque no tienen, ¿no? El acceso a los beneficios para un pleno desarrollo de los papás y de los chiquitos, ¿no? No se tiene esta profundidad para tejer relaciones sanas con los vecinos o con las personas porque, por ejemplo, en los entornos precarios, ¿no? De desigualdad social o esto, pues tiende a haber muchísima violencia, por ejemplo, en las calles a través del crimen, ¿no? Lo que sean los asaltos y este tipo de cosas, o la juventud perdida, ¿no? Que lejos de estar dedicándose a lo mejor a estudiar, a prepararse para tener un futuro digno, para integrarse a un mercado de trabajo competitivo, pues se encuentra, ¿no? Disasociada en actividades no quiero decir de vagancia, pero sí como en actividades lúdicas o recreativas, ¿no? Y ahí vemos a los muchachos, ¿no? Pues haciendo otro tipo de actividades. Esto también repercute, ¿no? De repente empezamos a ver familias cada vez mucho más jóvenes, con menos preparación para el futuro, ¿no? Eh, esto no lo veamos como de manera negativa. A final de cuentas, la dignidad radica en estar cumpliendo un proyecto de vida, tal vez de manera anticipada y sin las herramientas que una persona en su libre desarrollo de bienestar, en su proyecto de vida, podría tener ya de manera madura y con ello conformar una familia, ¿no? Pero digamos que son como temas que precisamente van a afectar no solo el núcleo de lo familiar, sino la estructura social, ¿no? Entonces, la trata de personas justamente llega a posicionarse, ¿no? De manera ejemplificada, pues en estas áreas precarias, porque no se cuentan con las herramientas, primero para defender este prototipo social y lo segundo es que se vuelve mucho más sencillo porque todo el marco regulatorio de la ley, pues se encuentra bastante alejado o permeado por intereses criminales, ¿no? Eh, bueno, hay un punto aquí que es esto del punitivismo y garantismo. Los contenidos mencionan que hay que buscar como el equilibrio, ¿no? Que no está bien como buscar el 100% de la prevención, porque pues al final de cuentas necesitamos un sistema punitivo para aquel que infrinja la ley, como en algún momento creo que se los mencioné con Foucault, ¿no? Que él veía las anomias, ¿no? Que desestructuran a la sociedad, es decir, todo aquello que podía afectar la estructura social, pues habría que separarla, ¿no? Y para ello se crean tres aparatos sociales, que es el asilo, el presidio y el manicomio, ¿no? Y justamente es aquí donde depositamos todos aquellos factores que puedan causar anomalías, ¿no? Al sistema social, ¿no? Justamente considero que sí, ¿no? El equilibrio entre prevención y castigo, ¿no? Es importante porque sí necesitamos al menos que la sociedad entienda que si infringe la norma, ¿no? Que si infringe estas leyes de convivencia, de interacción social, pues va a tener una repercusión en cuanto a sus libertades. Pero considero que siempre es mejor, ¿no? Prevenir y prevenir requiere de una gran cantidad de recursos porque como les digo, no es solo proveer a lo mejor de educación, pues es la detección de ciertas anomias que pudieran presentarse, es tejer familias cada vez más sanas, ofrecer el nivel suficiente de recursos para poder emprender un proyecto familiar, ¿no? Pero pues no se cumple, ¿no? Y es súper complicado entonces hablar, ¿no? De prevención cuando no hay las condiciones necesarias para que estos asuntos de la prevención se den, ¿no? Y es decir, bueno, yo me siento enojado con la vida, entonces voy a terapia, ¿no? Pero no tengo un trabajo digno, no tengo un salario, ¿no? Que dignifique lo que hago y entonces no puedo pagar terapia. Y entonces el Estado tampoco me lo da. Y entonces empezamos a ver como estos círculos, ¿no? Repetitivos, toda esta ciclicidad de lo que les digo de las presiones estructurales, pues no hay duda de que cualquiera puede salir de la pobreza, pero no significa que todos puedan salir de la pobreza, ¿no? Y justamente, ¿no? Esto es un tema súper importante porque es aquí donde
podemos entender por qué no se erradica la violencia, ¿no? A nivel de género o a nivel, por ejemplo, familiar o a nivel social, ¿no? Porque se vuelve cíclica, ¿no? Estas condiciones sobre las cuales se genera esta violencia no desaparecen. Incluso, digamos, en algún caso supuesto que pudiéramos anular alguna, como, no sé, la pobreza, por ejemplo, ¿no? Pues seguirían permeando otras, la discriminación, la falta de integración social, la falta de movilidad, porque a lo mejor tengo dinero, pero no puedo acceder a lo que yo quiero porque eso ya está cooptado por otros, que es el caso de la gentrificación, ¿no? A lo mejor de repente ya me alcanza para pagar mi departamentito de 200,000 pesos en la Condesa, ¿no? Pero ese ya está ocupado por alguien más, ¿no? Entonces, siento, ¿no? Que los derechos humanos entienden muy bien qué es lo que necesita una persona, pero no han hallado los instrumentos suficientes ni a nivel institucional, ni a nivel social, ni a nivel individual para que estos se puedan cumplir de manera eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda si no podemos prevenir? Pues castigar, ¿no? Y el problema del castigo, ¿no? En nuestra región, y ubícanlo también en nuestro país, pues eh, es la corrupción, ¿no? Las estructuras, por ejemplo, legales de todos los países, y de hecho eh, esto es algo muy tangible en cualquier país, busquen en las noticias y cosas así, ¿no? El nivel de impunidad que hay ante los crímenes, ¿no? O ante estos recursos que se presentan como manera de defender nuestros derechos, ¿no? Es súper complicado porque las leyes, como les decía, son burocráticas, son lentas. En nuestro caso, y yo creo que en cualquier otro de la región, costosísimos. O sea, el hecho de que uno tenga un problema legal ya significa una herida, sino un rompimiento con el proyecto patrimonial que teníamos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, a lo mejor vinculándola ahorita de una vez con una enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad a lo mejor crónico-degenerativa, esto puede arruinar nuestro patrimonio. Nada más que para la salud, pues existen muchas veces los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Que podrían ayudarnos a prever este tipo de cosas. Pero la ley se vuelve un tema súper, súper complicado, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Tienen un aparato incluso en donde los seguros te pueden proteger contra demandas y todo eso, pero en Latinoamérica eso no existe y se vuelven temas costosísimos. Una demanda de conciliación y arbitraje, nada más de pura conciliación, puede llevar hasta 6 meses si no se ponen de acuerdo en la primera conciliación, ¿no? Entonces, 6 meses sin trabajo, 6 meses sin poderte dedicar a otra cosa, 6 meses teniéndole que pagar a un abogado, se vuelve un tema súper, súper difícil, ¿no? Entonces la legalidad, imagínense un tema que es tan sensato, lógico y sencillo de arreglar como lo sería una demanda laboral, tiene un periodo de tiempo bastante extenso. Ahora llevémoslo a un caso de abuso, ¿no? De violencia, a un caso de feminicidio, pues justamente, ¿no? La ley se vuelve muy, muy poco concreta para poder resolver este tipo de condiciones. Y entonces, pues tampoco tenemos garantizado, ¿no? El castigo, o sea, vemos muy limitada la prevención por la falta de condiciones estructurales para poder resolver esas anomalías y también tenemos un problema en el sistema punitivo porque tampoco existen las condiciones ni estructurales ni materiales para poder llevar a cabo eso, ¿no? Ahora, una cosa más, tal vez para considerarlo dentro de este marco jurídico legal, pues sea la cantidad de crímenes que se presentan, ¿no? Diario se presentan una cantidad de consideraciones, desde asesinatos hasta robo a transeúntes, ¿no? Y está tan rebasado el sistema y la carga, ¿no? Que muchas veces, pues si nos roban el celular, ¿no? Pues ya no vamos al MP a levantar una acta, una demanda o algo, ¿no? Decimos, bueno, pues ya se acabó. Esto también se vuelve un problema porque se obscurecen, ¿no? Las cifras totales de cómo se comportan los crímenes, ¿no? Es como esto, ¿no? De la terapia psicológica en hombres y mujeres, ¿no? Dicen, pues es que las mujeres van más a terapia psicológica que los hombres, ¿no? Porque las mujeres tienen más grupos de apoyo, etcétera, y los hombres tienden a ocultarlo más, ¿no? Pues en realidad no hay cifras realmente de cuál es la diferencia significativa entre las mujeres que acuden a terapia y a hombre, porque justamente se invisibilizan estos efectos, ¿no? Dice María Guadalupe,
Ay, sí, Guadalupe, adelante, no te preocupes. Muchas gracias por tu puntualidad y tu asistencia. Ya recibí tu correo. En cuanto termine la sesión y tengo un tiempecillo, te doy pronta respuesta, ¿no? Pero sí, sin problema. Y ya ahorita al cierre hago el comentario. Mucha suerte, mucho éxito. Y estaba en esto, ¿no? De la prevención y el castigo. Entonces, la cantidad de crímenes, de delitos, incluso de faltas administrativas, son temas súper difíciles. Entonces, pues para que estas cosas se presenten, para tener este equilibrio, ¿no? Entre prevención y castigo, pues debemos de tener todos los elementos, toda la estructura necesaria, no solo a nivel institucional, porque pues ya tenemos, ¿no? El Ministerio Público que se encarga de arreglar todas estas, tenemos marcos normativos como sería la Constitución, el Código Penal, ¿no? La ley cívica, o sea, tenemos una serie de instrumentos que ya regulan que se eviten este tipo de delitos, crímenes o faltas, ¿no? Pero pues que no se pueden cumplir precisamente por la estructura o el contexto social en el cual estamos ahorita, ¿no? Y justamente, ¿no? Esto nos lleva al tema del feminicidio, un tema que ha sido complejo primero de conceptualizar, ¿no? Porque ¿qué es el feminicidio? Y se decía en un principio, pues el feminicidio es todo crimen contra la mujer por razones de género, ¿no? Es decir, eh, se, se asesina a la mujer solo porque es mujer, ¿no? Y entonces empezaron a decir, bueno, pues entonces una mujer puede cometer feminicidio en contra de otra mujer, ¿no? El feminicidio solo se va a dar de hombre a mujer y ¿por qué, no? ¿Por qué en uno sí y por qué en otro no, no? Hay una serie de condiciones, ¿no? Para poder determinar el feminicidio y justamente se vuelve como un tema de revisión, digamos, personalizada muchas veces de cada caso, ¿no? Eh, lo primero es que sí hay una violencia y particularmente dimana, ¿no? Del hombre contra la mujer, porque conceptualmente, ¿no? Una mujer se identifica como mujer y eso la diferencia de esta posición, ¿no? De género, ¿no? Pero hay una violencia extrema del hombre hacia la mujer, ¿no? Hay una relación de discriminación de género, es decir, una mujer no podría cometer feminicidio contra una mujer porque son mujeres, ¿no? Segundo, ¿no? Perdón, tercero, ¿no? Regularmente el feminicidio se ve, se ve significado, ¿no? Por violencia previa. Y esto se da comúnmente, sobre todo, y es en la generalidad donde mayor coincidencia se encuentra, por violencia previa, es decir, por un asunto que precede, ¿no? Al feminicidio. Entonces, todo este tipo de consideraciones, pues definitivamente segmenta, ¿no? A las diferencias que puede haber en una relación entre hombre o mujer, ¿no? El feminicidio de manera, digamos, sin antecedentes o todo ¿cómo decirlo? Todo este tipo de características, pues no pueden ser consideradas feminicidio porque entonces solo sería considerado como homicidio, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Para que se considere feminicidio, lo primero es que haya violencia previa, ¿no? Ciertas condiciones que agravaron, ¿no? O detonaron el homicidio, ¿no? Eh, hay una relación, ¿no? Y además esta relación se suscita de manera discriminatoria, es decir, yo desprecio todo lo que es mujer, ¿no? Y violencia extrema. Esto de violencia extrema tiene una serie de condiciones, por ejemplo, puede tener ira, sentidos de venganza, celos, etcétera, ¿no? Se ha tipificado de varias formas, pero generalmente esta violencia, ¿no? Dimana como de estados alterados de todo individuo con alguna anomalía psicoemocional, ¿no? Entonces, es bien complicado, ¿no? El tema del feminicidio, porque como vemos, regularmente se va a dar en situaciones, ¿no? Donde eh,
no hay como un sentido de estabilidad, ¿no? Dejen ustedes de estabilidad económico-financiera, de estabilidad emocional, ¿no? Y siento que es aquí donde justamente visibilizar este tipo de condiciones, por ejemplo, de la vinculación sana, ¿no? De pareja entre hombres y mujeres, pues se suscita como un menester de prevención, ¿no? También entender cómo funcionan, ¿no? Y la construcción de estos vínculos en nuestra temporalidad, pues se vuelve súper importante, ¿no? Y finalmente la discriminación, perdonen, pero es que creo que ya me pasé del tiempo un poquito, ¿no? Eh, considero que los grupos, ¿no? Vulnerables para la discriminación, ¿no? Pues se suscitan, ¿no? Por una serie de constricciones o de aparatos subjetivos que no tienen mucho que ver realmente con la realidad, ¿no? El asunto, ¿no? De la discriminación parte como ponernos en una posición estructural de la sociedad en donde las demás posiciones pues no nos son referentes, es decir, no es como este proceso de identidad, ¿no? Individual o social que yo les he mencionado, nos identificamos con lo que nos es símil, ¿no? Y nos desidentificamos de lo que no nos es símil o de lo que es disímil, ¿no? Porque el proceso de la identidad es integrar estos dos valores, ¿no? En lo que nos adscribimos y en lo que no nos queremos adscribir, pero lo integramos en una sola posición. En la discriminación, todo lo que no nos pertenece, todo lo que no nos reconocemos, no nos sirve y por aquello pues generamos estos aspectos como de desigualdad, ¿no? Esto no va conmigo, ¿no? Entonces, el asunto de la discriminación se vuelve un tema súper importante porque lo primero que va a generar es exclusión social, ¿no? Entonces, ustedes no pueden integrarse a mi marco social porque ustedes no pertenecen, ¿no? Luego, lo siguiente es que esto va a estar justificado a través de motivos sociales o individuales, es decir, tú no perteneces a mi misma clase social, tú no perteneces a mi mismo equipo, entonces no puedo colaborar contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber dentro de todo este tipo de justificaciones que se puedan dar, ¿no? Una ilógica o una irracionalidad en cuanto a estas justificaciones, ¿no? Y finalmente la afectación de los derechos, porque regularmente la discriminación lo que hace es impedir el libre acceso a ciertos objetos, espacios o beneficios a la población discriminatoria, ¿no? El más grande caso que tenemos de discriminación, pues es el apartheid en Sudáfrica, en donde los nativos de raza negra pues no podían acceder como a ciertos espacios o ciertos beneficios o a ciertas prebendas que podrían haberlos apoyado, ¿no? Entonces, es un poquito el cierre del curso. La siguiente sesión vamos a tener como un replanteamiento, una reflexión, sobre todo porque ya se va a abrir la actividad integradora, ¿no? Como yo les decía en algún momento, y parte de la reflexión del módulo 2, ¿no? En la cual ya tenemos suficientes herramientas. Ah, sí, Dania, por favor, mándame un correíto. Tengo un asunto con los foros, justo le explicaba a María Guadalupe, que los juegos se volvió toda una vicisitud para revisarlos. Tengo que revisar estudiante por estudiante porque ya no me aparece, sí me aparecen sus participaciones y justo si se dan cuenta ya no retroalimentamos en foros, sino en comentarios, ¿no? Dentro de su evaluación. Entonces, cuando les falte algo en foros, avísenme. Lo de tareas auténticas y todo eso, ok, sí, lo checo. Creo que el tuyo ya le había calificado a Angie, pero lo reviso, no te preocupes. Nada más mándenme un correíto de me falta. Algunos me dijeron que les faltan tareas de módulo 4. Yo el día miércoles califiqué todo lo que tenía en plataforma, ¿no? Así que a lo mejor se me pasó algo, no, por supuesto, estoy cometiendo algunos errores. Justamente el foro del módulo 5, no sé por qué copié las indicaciones del módulo 1. Yo supongo que cuando estaba haciendo el machote tenía abierto el foro de módulo 1 y de ahí lo tomé una disculpa, ¿no? Ya les mandé un correo con esa aclaración, pero si quieren, mándenme, digo, a final no se preocupen, ¿no? Yo voy a revisar y a calificar todo, pero es mejor que tengan sus calificaciones de manera, previsorio, ¿no? Ya le contesté por la plataforma. Ah, sí, ayer me contestaste en la noche, justamente.
Sí, sí, sí. No, no te preocupes, si ya lo tienes ahí en un momento, justo con el caso de María Guadalupe y el de Ivette, pues veo que hay una coincidencia que es módulo 2, ¿no? Justo les decía esto al principio del curso, que era importante que las participaciones se hicieran lo más anticipada posible para que pudiera calificarlas de una, pero no se preocupen, de verdad, nada más váyanme avisando qué les falta, sobre todo en tema de foros, porque ahí es muy complicado para mí revisar, digo, puedo revisar su caso, pero no puedo saber a bien sin darle toda la vuelta quién falta de calificar. Entonces, váyanme avisando quién falta, ¿no? No, no te preocupes, Angie, ya con tu mensajito, sí lo vi ayer. De hecho, me escribieron tres por plataforma, nada más que pueda atender sus peticiones, o cómo decirlo, el requerimiento, y ya les doy respuesta para decirles ya te califiqué y todo eso, ¿va? Entonces, para cerrar digamos, estos contenidos, ya que el módulo 5 es el último, eh, pues nos queda la reflexión, ¿no? De qué es aquello que nos limita como región, ¿no? Para poder tener este acceso y desarrollo, ¿no? Hemos tenido diferentes sistemas económicos o financieros, hemos tenido diferentes posiciones políticas, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, hemos tenido transiciones políticas, hemos tenido desde libre elección democrática hasta dictadurías, hemos tenido movimientos de concientización social, tenemos a las Madres de Mayo, el movimiento estudiantil del 68, ¿no? El golpe militar de Pinochet, tenemos una serie de transformaciones de movilidad social, ¿no? En cuanto a la consecución y defensa de los derechos, que por qué de repente, ¿no? Sigue habiendo todos estos problemas dentro de la estructura política y social de la región, ¿no? Considero que es parte de una construcción meramente individual en un principio, ¿no? Es decir, qué proyecto de vida queremos, cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos, es esta práctica aristotélica, ¿no? De la ética y lo moral, ¿no? ¿Qué vamos a percibir como correcto, ¿no? ¿De qué manera vamos a integrar esto que percibimos como correcto en el proyecto social? Y justamente en esta relación simbiótica del estructural funcionalismo, ¿no? De la estructura con el sujeto, en medida que nosotros podamos, ¿no? Poco a poco ir transformando esas estructuras que han estado de manera, pues ya digamos, ancestral e histórica en nuestra mente, ¿no? O subsumidas en nuestro inconsciente, pues es la manera en la que vamos a poder transformar esta realidad en la que vivimos, ¿no? Y entonces, transformándonos un poco de manera individual, luego como sujetos y después la estructura, es como podríamos lograr un verdadero cambio, ¿no? Porque las ideas no van a transitar de un momento a otro, van a ser cambios paulatinos. Justamente ahorita empezamos a ver como los beneficios de toda esa lucha que se hizo después de la mitad del siglo XIX en términos sociales, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de tener otro tipo de trabajos, de tener otro tipo de profesionalización, tener otro tipo de objetivos, tener otro tipo, ¿no? De significación identitaria, de podernos corresponder con el ejercicio del rol que nosotros deseemos pertenecer, ¿no? No digo que no haya problemáticas o algo, pero la libertad se está construyendo y justamente en la construcción de esta libertad se están reformulando muchísimos conceptos. Entonces, esa sería como mi reflexión para el cierre del curso, ¿no? Modificar el estructural funcionalismo a partir del individuo y toda la correlación consecuente que eso lleva. A final de cuentas, y siendo antropólogo, tengo que decirlo, ¿no? Al final todo es cultural, ¿no? Todo es cultura. La cultura permea todo, permea ideas, paradigmas, ¿no? Idiosincrasias, permea hábitos y rituales, permea las condiciones en las cuales nosotros tomamos acción o elegimos llevar a cabo nuestra libertad, porque al final, pues la cultura está en todo, ¿no? Y finalmente tenemos las actividades del módulo 5 y la actividad integradora. Yo creo que me voy a centrar ahorita en la actividad integradora, ¿no? Les está pidiendo, ¿no? Déjenle hago zoom a esto para que lo puedan ver bien en el video. Un poco, hoy, un poco menos.
Creo que ahí ya se ve mejor, ¿no? Como les comentaba al principio, la actividad integradora es como reunir todas las competencias específicas que adquirieron en cada módulo y al final hacer una tarea. En este caso les está pidiendo un video. Para hacer este video, pues van a tener que revisar, ¿no? Todo lo que aprendimos dentro de la asignatura, ¿no? Yo les diría que foros es importante, justo aquí lo menciona, pero en realidad se centra más en las tareas auténticas, porque las tareas auténticas es lo que les da la competencia específica del módulo. Como lo dice bien, el foro es de reforzamiento de aprendizaje, digamos que es como una revisión de la tarea auténtica. Es importante, por supuesto que sí, porque muchas veces es aquí donde aminoramos o disminuimos los sesgos, ¿no? Pero considérenlo, ¿no? Como parte fundamental, a lo mejor hace un recorrido por sus tareas auténticas, ¿no? Justamente les está pidiendo que hagan un guión, una escaleta o un libreto sobre su presentación. Nada más para que, a manera de ejemplo, una escaleta se utiliza mucho en radio y televisión y justamente en esta se van anotando los tiempos de distribución del tiempo de presentación del contenido. Por ejemplo, del segundo 0 al segundo 15, introducción, ¿no? Pleca con introducción. Del segundo 15 al segundo 30, semblanza introductoria, ¿no? De qué va a tratar el programa. Del segundo 30 al minuto 2, desarrollo del contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que les está pidiendo, ¿no? Hagan un repaso general de esto. Hay varias cosas, ¿no? En la que pueden desarrollar esto. En realidad es como que retomen lo más importante, ¿no? De lo que ustedes pudieron ver. Les pide como dos o tres casos. Yo les digo, si tienen algo muy concreto, algo en lo que ustedes se sientan ya muy fuertes para hablar del tema, pueden retomarlo y nada más contemplar ese, ¿no? Lo que sí es que tienen que cumplir con estos elementos, ¿no? Dentro del guión, escaleta o pequeños libretos, desarrollar este tipo de cosas, contenido del video, el desarrollo, la historia, ¿no? Historia de subtemas, historia y conclusión, ¿no? El formato del video hay dos opciones. Lo primero es que hagan una presentación en PowerPoint y con una voz en off, es decir, que graben su voz describiendo cada una de las plantillas que van a utilizar. La otra es que se graben a ustedes mismos, ¿no? Y vayan exponiendo pues el desarrollo de su escaleta, guión o libreto, ¿no? Este ya pues sería un video presencial con voz en on, ¿no? Y desarrollando todo el tema. También podrían así como yo usar una presentación de apoyo, etcétera. Yo creo que el formato es libre siempre y cuando se cumplan con los lineamientos y los ejes del aprendizaje, ¿no? A ti te sale hacer un ensayo en la actividad integradora. A ver, espérame, espérame. A ver, abro plataforma. Porque sí es posible que ustedes lo vean de una manera y yo lo vea de otra, pero justo ayer tomé la captura de pantalla de la actividad integradora. No, el ensayo es el del módulo 5. Ay, ok. Entonces, este va a ser su proyecto final, digámoslo, ¿no? Aquí van a reunir todo. Y justamente la vinculación es de lo aprendido con las habilidades generales de la licenciatura, que en este caso, pues es el desarrollo de contenido multimedia, ¿no? Pues tienen varias opciones, ¿no? Digo, hay software gratuito para hacer videos, está Filmora, por ejemplo, creo que es el que más me parece eficiente. Hay algunos de pago, si tienen, por ejemplo, Office 365, hay un software que se llama Clipchamp y funciona muy bien para hacer video, transiciones y todo este tipo de cosas. Si tienen, por ejemplo, PowerPoint, ahí pueden hacer su presentación con diapositivas, grabar su voz y al final guardarlo como video MP4. Un asunto súper importante porque siempre pasa, digo, espero que no les pase a ustedes, pero siempre le pasa a alguien. Cuando hagan,
van a cargar a plataformas su guión, escaleta o libreto. Dentro de esto van a anotar el enlace de su video. No importa si lo suben a Google Drive, si lo suben a YouTube. El asunto es que el video esté disponible para su consulta, por favor, porque pues si no puedo acceder al video, lo único que voy a calificar va a ser el guión, escaleta o libreto. Entonces, por favor, desde una pestaña en privado, revisen muy bien, ¿no? Que está disponible el video, ¿no? No, la actividad integradora me parece que abre el día de mañana, el día 9, si no es que el día 10, pero me parece que abre el día de mañana y cierra el día, me parece que 22, y ahí creo que también cierra la clase. De todas formas, les confirmo el calendario, ¿no? Y bueno, es eso todo. Para la actividad aquí yo creo que es lo que nos decía esta Dania, ¿no? Lo del ensayo. Les pide que escojan una dictaduría. Recuerden que ya hicimos un ejercicio, me parece en módulo 3 de tarea auténtica con los movimientos sociales. Si agarraron el de Pinochet o el de Tupac, perfecto, pero si ya tienen alguno que ustedes hayan desarrollado, ¿no? Por favor anótenlo, ¿no? Siento que es mejor reflexionar sobre un caso que ya conozcan bien a tener que hacer todo el recabado de información, ¿no? Y las instrucciones son bastante claras. Recuerden que tienen que integrar, por favor, intégrenme portada. Yo sé que parece muy quisquilloso de mi parte, pero es importante que este tipo de documentos lo vayan formalizando, incluso ustedes para su repositorio de tareas en algún momento que quieran revisar. El que tenga portada les va a ayudar a entender de qué asignatura, de qué semestre, de qué módulo, todas estas cosas para que luego no tengan que andar adivinando de qué pertenece. Pero recuerden que la estructura de su documento tiene que ser introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes de referencia en APA. Recuerden citas de sus fuentes de información. Ya es módulo 5, ya desde el bloque pasado les estoy penalizando a algunos con el 10% por no poner citas. Entonces, si no ponen citas y fuentes, son 20 puntos menos. Entonces, solo considérenlo, ¿no? Y su participación en foro, ¿no? Este, Les pide que revisen los antecedentes políticos de la región, ¿no? Y que tomen ahí algunas consideraciones contextuales. Creo que no les va a dar ningún problema. De todas formas, si tienen dudas o requieren de alguna o tienen algún comentario, con mucho gusto. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, sino para ya irlas liberando porque ya nos extendimos más de la cuenta y una disculpa. Perdónenme, pero ay, este es un tema bien, bien complicado, ¿no? Formalmente cae siempre dentro de lo políticamente correcto. Trato de no incluirme o integrarme a ese tipo de convenciones, porque creo más sensato la reflexión propia, pero en realidad sí son temas muy, muy complicados y sensibles. Espero que lo que haya dicho les sirva de reflexión o les dé algún aporte. La verdad es que estos temas por dinámica legal y social son temas que necesitamos ir actualizando a través de muchísima información, sobre todo creo que de la nota periodística, ver qué se está haciendo en tema de leyes y sobre todo los casos que se presentan de manera pública, ¿no? Siempre revisarlos con un eje constructivo y reflexivo, ¿no? Pero esto no mitiga de ningún modo, primero, la sensibilidad que producen estos temas para todos. Yo aquí diría hombres y mujeres, son temas en los cuales yo empatizo mucho y que son complicados, pero bueno, traté de hacerlo hasta con cierta elegancia, ¿no? Entonces espero que les haya servido y todo. Y la siguiente clase, por favor, pues vayan pensando en alguna reflexión. Me gustaría que intercambiáramos puntos de vista sobre Latinoamérica y que no nos quedamos únicamente con esta reflexión final que yo les presenté, ¿no? Me gustaría escucharlos a todos y exhortarlos a que participen en esta última sesión. Sí, me parecería muy, muy agradable y constructivo, ¿no? Por todo lo demás, muchísimas gracias a las presentes por ser tan pacientes, por su puntualidad y asistencia, les agradezco. Y a todos los demás, cualquier cosa estoy para apoyarles. Cuídense mucho y bonito día. Cuídense mucho, tengan bonita tarde, compartan con sus seres queridos. Nos vemos.